Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Riqueza Financiera. Hoy vamos a seguir hablando sobre este mundo del trading. Vamos a aprender términos muy importantes que nos van a ayudar a entender sobre este negocio de mercados financieros. Te recomiendo, si es que aún no has visto mi video anterior donde te explico cómo se gana dinero en el trading de manera muy explícita y sencilla, en la descripción de este video te estaré dejando el link para que puedas ir a verlo. ¿Aún no te suscribiste a mi canal? Te recomiendo que te suscribas ahora mismo, así para tener tu apoyo y subir más videos y aumentar tu riqueza financiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a aprender dentro del trading qué cosa es un pip. Vamos a aprender sobre el precio bid, qué es el precio ask, qué es el spread. Y también vamos a aprender el tema del lotaje, para ver si las entradas que hacemos nos van a dar ganancias o también pérdidas. Sin nada más que decir, corre a traer un cuaderno y lapicero que vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar aprendiendo primero qué cosa es un pip. Aquí tengo un breve concepto. ¿Qué cosa dice? El término pip es la abreviatura en inglés de ¿qué? De points in percentage. Lo siento, mi inglés no es tan bueno. O punto porcentual. ¿Qué quiere decir? Que es la medida del movimiento más pequeño del tipo de cambio de un par de divisas en el mercado cambiario. Obviamente, porque el mercado siempre va a variar el precio, correcto, por eso dice cambiario. Un pip es una unidad estándar que permite medir cuánto puede variar la cotización de un activo durante una transacción. Esta unidad permite calcular el riesgo y proteger a los inversores de las variaciones grandes en el tipo de cambio que implicarían grandes pérdidas. Claro que sí, porque si no conoces este término, que es muy básico y también importante, entonces no vas a saber si estás ganando o estás perdiendo, y podría implicar grandes pérdidas si no conoces muy bien qué cosa es un pip. Entonces, con la ayuda de acá de mi herramienta, vamos a más o menos en este gráfico que podemos observar aquí, en esta divisa euro-USD, en este par de divisa euro-USD, normalmente el pip se considera en el cuarto decimal. Aquí tenemos después el punto, un decimal, segundo decimal, tercer decimal, cuarto decimal, correcto. El quinto decimal también va a aparecer, pero el quinto decimal no se considera. Este quinto decimal se le conoce como pipete. Más adelante vamos a aprender sobre este término, pero lo más importante es que el pip en esta divisa que no tiene el yen japonés, el JPY, se considera en el cuarto decimal, como dice aquí. Un pip. Correcto. Quiero que entiendas primero eso. Acá, en esta par de divisas donde está ya el yen japonés, se considera el pip en el segundo decimal. Este es el punto, primer decimal, segundo decimal. Ahí está el pip. El tercer decimal, como vuelvo a repetir, es un pipete, que más adelante vamos a entender cómo funciona ese número. Entonces, continuamos. Aquí tenemos una divisa, un par de divisas, que es el euro dólar, ¿correcto? ¿Qué cosa he repetido hace unos instantes? Que un pip se considera en el cuarto decimal. Ahí está. Acá ya te lo grafiqué, bueno, lo puse, el precio de cotización lo puse ya en el cuarto decimal, como puedes observar aquí. Primer decimal, segundo decimal, tercer decimal, cuarto decimal, que es un 0. Primer decimal, segundo decimal, tercer decimal, cuarto decimal, es un 1. Correcto. Seguimos avanzando. Quiere decir que el precio ha subido un pip. ¿Por qué? Porque del 0 subió al 1. Es el que cambió, ¿no? 0 acá, 1 acá, subió un pip. ¿Qué pasa si primer decimal, segundo decimal, 0?
y cambia al 9, 50, 49, quiere decir que el precio bajó un pip. Sencillo, ¿verdad? No es tan complicado de entenderlo. Entonces, esto va a implicar en las entradas que nosotros hagamos. Ustedes recuerdan, bueno, si no han visto el video anterior que explico, donde cómo se gana dinero en el trading, normalmente las ventas son para abajo y las compras son para arriba, ¿sí o no? Entonces, el precio del pip, bueno, el tema del pip es muy importante para ver si estamos ganando un pip o perdiendo un pip. Y eso lo vamos a ver aquí abajito. En una compra, si estoy haciendo una entrada para una compra y el precio va del 16.50 al 16.51, entonces quiere decir que estoy ganando un pip. De lo contrario, estaría perdiendo un pip. ¿Qué pasa en una venta? Si el precio va del 16.50 al 16.49, estaría ganando un pip porque el precio está bajando. Normalmente las ventas son para abajo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si estoy entrando a una compra y el precio de 16.50 pasa a 16.49? Estaría perdiendo un pip. Correcto. Entonces vamos a entender con más ejemplos más adelante. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo en el gráfico del euro dólar. Entonces aquí tenemos el gráfico y aquí podemos visualizar que el precio llegó hasta este punto. ¿Ya? ¿Cuál es el precio? 1.02937. Recordando que un pip se considera en el cuarto decimal. Entonces, para poder entender que quede claro, lo voy a escribir acá. ¿Hasta qué punto llegó? 1.0293. El 7 ya no lo consideramos, correcto, porque es el quinto decimal. Ya, entonces vamos a ver en este ejemplo hasta la zona de soporte que llegó desde este precio hasta esta zona de soporte. ¿Cuánto fue el recorrido? Ya, hasta este punto. ¿Hasta qué punto llegó? Ahí vemos, ¿no? Al 1.01227. Hasta ese punto. Como podemos visualizarlo ahí. Pero no se considera el quinto decimal, solo es el cuarto. Entonces lo vamos a escribir acá. Sería 1.0122. Perfecto. Entonces, en todo este recorrido, la pregunta sería: ¿cuántos pips bajó? Eso sería la pregunta, ¿sí o no? Entonces, para poder resolverla, muy sencillo. Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí en este primer decimal, ¿qué número es? 0. Este primer decimal, 0. No cambió. El segundo decimal, 2. El segundo decimal, 1. Ahí recién empezó a cambiar el precio. Entonces, a partir de ese decimal, ya el número es diferente. ¿Ve? 293, 122. Entonces, para poder calcular cuántos pips bajó, se hace una simple operación matemática. Vamos a restar el mayor menos el menor, que sería 293 menos 122. Eso sería igual a 171 pips. Ese fue el recorrido que tomó desde el precio 1.0293 al precio 1.0122. 171 pips. ¿Qué quiere decir? Que si tú hubieras hecho acá una entrada para la venta, entonces estarías ganando 171 pips. Pero tú te preguntarás, ¿pero cuánto de dinero representa 171 pips? Tranquilo, vamos paso a paso. Este es el primer ejemplo. Más adelante vamos a poder analizar más ejemplos y también vamos a aprender cuánto de dinero representa esos 171 pips. Perfecto, continuamos con otro par de divisas, el dólar australiano con el yen japonés. Cuando
tienes un par de divisas donde está incluido el yen japonés, el PIB se considera en el segundo decimal. Correcto. A inicios del video te lo expliqué, pero acá ya va con el ejemplo. Aquí tenemos 92.30. Yo ya te puse ya los dos decimales que se considera el PIB, ¿no? En el segundo decimal. Quiere decir que el PIB se va a considerar en qué decimal. Primer decimal, segundo decimal. Ahí. Primer decimal, segundo decimal. Se va a considerar en este punto, ¿sí o no? Pero si te puedes dar cuenta, si tú te puedes dar cuenta, este punto es 0, 0. ¿Dónde hay un cambio? En el primer decimal, ¿sí o no? Si este 0 es un pip, el segundo decimal, ¿cuántos pips sería? A ver, ¿cuántos pips sería? 10 pips. ¿Sí o no? Claro, por lógica. Porque es un decimal más, 10 pips. Entonces, por eso continuamos. ¿Qué dice? Que el precio subió 10 pips. Del 92.30 al 92.40 hay 10 pips de diferencia que ha subido. Por otro lado, si el precio del 92.30 cambia al 92.20, entonces el precio habrá bajado 10 pips también. En el ejemplo con una compra, si yo compro en el precio 92.30 y este sube al 92.40, entonces habré ganado 10 pips. Pero ¿qué pasa? Si hago una venta, ya no compra, sino que si hago una venta en el precio 92.30 y sube al 92.40, entonces ¿qué estaría pasando? Perdería, ¿sí o no? 10 pips. Entonces eso es para que lo puedas entender. De igual manera, en una venta, si el precio va al 92.30 y baja al 92.20, habré ganado 10 pips. Pero si hago una compra y el precio del 92.30 baja al 92.20, estaría perdiendo 10 pips. Ok, continuamos con el ejemplo en el gráfico. En el par de divisa dólar australiano con el yen japonés. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cuántos pips ha variado de este punto a este punto. Vamos a ver esa distancia de pips, porque ha subido. De acuerdo. Recordándoles que aquí un pip se considera en el segundo decimal. Un pip se considera en el segundo decimal. Entonces tenemos este punto que llegó el precio a 93.729. Entonces lo vamos a escribir como en el anterior ejemplo, en esta parte, 93.72, sin considerar el tercero, el pipete. Y aquí abajo llegó al 90.50. Listo. Vamos a ver cuánto ha variado de acá a acá. Vamos a hacer una flechita más estética. Listo. Entonces la pregunta sería: vamos a cambiar el color, no se nota. La pregunta sería: ¿cuántos pips subió? Hacemos nuestro cálculo matemático, pero obviamente tenemos que fijarnos de ese pequeño detalle, ¿no? Si vemos aquí, este número 9, este número 9 no varió, este número 3, este número 0 empezó a variar, 7, 5, 2, 0. Wow, y ahora me hice bolas. No te preocupes. En este caso se hace el cálculo muy sencillo. Se resta el mayor menos el menor, pero aquí ya agarras todo en conjunto, todo el número, igual acá, todo el número, con la diferencia que no vas a escribir el punto decimal.
¿Entendido? Entonces ponemos 93.72 menos 90.50. ¿Cuánto sería eso? 302 pips. ¿Qué quiere decir? Que si tú hubieras hecho en esta zona una compra, estarías ganando 302 pips. Tan simple como hacer este cálculo. Sencillo, ¿verdad? No hay por qué hacerse bolas. Para poder entender este tema de los pips es muy sencillo, pero también muy importante. Para que el conocimiento te quede más claro, vamos a analizar en la misma página de TradingView. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver cuántos pips ha subido de este punto de la zona de soporte hasta este punto de la zona de resistencia. Vamos a ver cuántos pips ha subido en ese trayecto. Como hace unos instantes mencioné, aquí tenemos dos puntos, este de aquí y este de aquí. Correcto. Entonces vamos a escribirlo aquí para que pueda quedar más claro. ¿Hasta qué precio ha subido aquí? 93.72. ¿Desde dónde ha subido? Desde 90. Vamos a borrar 90.51. Correcto. Entonces, esa distancia, ¿cuántos pips serán? Hacemos el cálculo matemático, como hace rato el ejemplo. Borramos los puntos nada más. Entonces ponemos 93.72 menos 90.51. Eso sería igual a 321 pips. Perfecto, 321 pips. Pero en esta página de TradingView hay una herramienta que ya te calcula en automático. Tienes que ponerla, que te calcule en automático cuántos pips ha subido. Lo vamos a hacer. Es la herramienta de la regla. Si ponemos acá, está la regla, para que lo puedas ver. Acá está esta herramienta, la reglita. ¿Cuántos pips será? 321, ¿verdad? Entonces, si ponemos la regla, mira que nos aparece acá 321, ¿ve? 321 pips. Entonces, de esta manera vas a poder analizar cuántos pips ha subido en el mercado, cuántos pips ha bajado, y el conocimiento se te va a quedar muy claro. No te preocupes si no te está quedando claro cómo utilizar las herramientas de TradingView. En otro video te voy a explicar todas las herramientas, cómo funcionan paso a paso. Entonces, continuamos. Aquí te voy a dejar un ejercicio práctico. Bueno, ejercicios prácticos, por ejemplo, este es un ejemplo. Tengo el precio de 1.1850 ha ido a 1.1896. Imaginemos que esto es has hecho la entrada para una venta. ¿Cuántos pips de ganancia o pérdida has tenido? Solamente restas, ¿no? Primer decimal, segundo decimal no cambia. Primer decimal, segundo decimal iguales. En el tercer decimal y empieza a cambiar. Entonces haces el cálculo. ¿Y cuánto sería? 46 pips de pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque has hecho una entrada a la venta y el mercado ha subido. Entonces has tenido 46 pips de pérdida. Aquí te estoy dejando 4 ejercicios más para que puedas practicar. Simplemente es aplicar las operaciones suma o resta y ver si estás en pérdida o en ganancia. A los 10 primeros comentarios con sus resultados debajo del video, que pongan sus resultados, voy a sortear media beca de la Academia Real Profit. Así que al toque nada más, agarra tu calculadora, los 10 primeros comentarios. En el próximo video voy a hacer el sorteo para ver quién es el ganador de la media beca. Perfecto, continuamos. Aquí tenemos a nuestro profesor que nos dice, ¿más claro que es un pip? Entonces,
Vamos con este ejemplo, GBP USD, que es la libra esterlina con el dólar. Tenemos nuestro quinto decimal, que es el TIX, pipete, o pipete también le conocen. Nuestro cuarto decimal, que se considera ya un pip. El tercer decimal, 10 pip. El cuarto decimal, 100. Y así sucesivamente hasta llegar, si pasa del punto, a 10.000. Entonces, estos son los pips. ¿Qué pasaría si el precio de 1.2145 pasa a 1.3250? Podemos ver aquí, este número no cambia, este número no cambia. Este número 2, 3, ahí recién cambio. A partir de ese número empiezo a cambiar. Entonces, ¿cuántos pips sería de diferencia? En el segundo decimal después del punto, 1000, ¿no? Como indica acá. 1000. Pero vamos a calcular exacto cuántos pips son. Hacemos solamente la operación matemática sencilla y restamos, ¿no? Le quitamos el punto nada más hasta el cuarto decimal y serían 1000 pips. Vamos con otra divisa, el dólar australiano con el yen japonés. Tenemos el TIC o pipete, el tercer decimal, que no lo consideramos. El segundo decimal, un pip. El primer decimal, 10 pip. Después el punto 100 y 1000. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? Precio, ¿no? 9, 9, igual 2, 3, recién cambió ahí. Vamos a ver cuántos pips de diferencia hay acá. Hacemos el simple cálculo matemático y sería 110 pips. Ahora, ¿cómo funciona en un metal? Por ejemplo, el oro. Normalmente en el oro consideramos un pip después del punto, o sea, en el primer decimal, como indica aquí. En este decimal, ahí es donde consideramos un pip. Correcto. Entonces, los decimales que restan son los tics o pipetes. Ahí tenemos un pip, 10, 100, 1000 y 10.000. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos el ejemplo. Si tengo el precio del oro a 1780.0 y varió a 1782.0, ¿cuántos pips de diferencia? ¿Dónde varió el precio? Aquí, ¿verdad? 0, 2, después del punto. Entonces sería 10. Entonces, si hacemos el cálculo matemático, serían 20 pips. Vamos con la plata. En la plata se considera un pip en el segundo decimal, como indica acá. Entonces ahí tenemos el tico pipete, primer decimal, segundo decimal, que se considera el pip. Hacemos el cálculo matemático. ¿Dónde ha variado el precio? 2, 2, 0, 1. Ahí es donde varió el precio. Después del punto se considera ya 100, ¿verdad? Entonces tenemos el cálculo matemático, quitándole el punto sería 10 pips. Así de sencillo. Ahora vamos a ver qué es el precio bid, el precio ask y el spread. Tenemos que familiarizarnos con estos conceptos para realizar las entradas respectivas, ya sea para la compra y para la venta, y darnos cuenta en qué punto está haciendo la entrada. Entonces, ¿qué es el precio bid? El precio bid es el precio de venta de un activo financiero. ¿Qué quiere decir? Al ingresar a una venta estamos utilizando el precio bid, como podemos visualizar acá. Vender al mercado. Si vemos nuestra aplicación del MetaTrader 4, en esta columna tendremos todos los precios bid. Si nos dirigimos a la divisa euro-USD, ahí tenemos el precio del punto de venta 1.0178. ¿Correcto? Y al momento de hacer la entrada, tenemos ese mismo precio, 1.0178. No te preocupes si no entiendes la aplicación del MetaTrader 4.
voy a realizar un video donde te voy a explicar cómo funciona y de qué manera se maneja y cómo se hacen las entradas mediante esta aplicación. Precio ask es el precio de compra de un activo financiero. Quiere decir que al ingresar a una compra estamos utilizando el precio ask. Como podemos visualizar aquí en la herramienta del MetaTrader 4, la segunda columna son todos los precios que representa el precio ask. De igual manera, en la divisa euro-USD tenemos el mismo punto de entrada, que es 1.0188. Entonces, de esta manera vamos a poder identificar en qué punto de entrada estamos, si queremos entrar a la compra o si queremos entrar para la venta, cuál es el precio que estamos utilizando. Ahora vamos a ver qué es el spread. Simplemente representa la diferencia entre los precios en los cuales un trader puede comprar o vender un activo subyacente. Prácticamente es la comisión que te cobra el broker cuando ingresas a un trade. Entonces, el spread sería el precio ask, que es el precio de entrada para la compra, menos el precio bid, que es el precio de entrada para la venta. Ahí tenemos la diferencia. Entonces, por ejemplo, los tipos de cambio del bid y el ask para el euro USD son 1.1250, que es el precio bid, y 1.1251, que es el precio ask. Si compraras en este par al precio más alto, quiere decir al ask, que es el 1.1251, y lo vendieras al precio más bajo, que es el bid, que es 1.1250, esto representaría un spread de un pip. Correcto, entonces para que lo puedas entender, simplemente el precio ask menos el precio bid. Hay tipos de spread. Tenemos los spread fijos, que siguen siendo los mismos independientemente de las condiciones del mercado en un momento dado. Los spread flotantes, esto por el contrario están cambiando constantemente. Se ampliarán o ajustarán en función de la oferta y la demanda de las divisas y la volatilidad general del mercado. Los spreads flotantes generalmente aumentan durante los tiempos de importantes publicaciones económicas y durante los días festivos, que es cuando disminuye la liquidez en el mercado. Pero normalmente estamos utilizando el spread fijo, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosa es el lotaje. ¿Qué es un lotaje? En el trading, el término lote en Forex sirve para definir el tamaño de la operación a realizar. Por un lado, el lote indica el número de unidades estándar de un activo con el que van a operar, mientras que el lotaje indica el número de lotes que a su vez conformará el tamaño de la operación del activo. Aquí tenemos un cuadro para identificar el tipo de lote que existe en los mercados financieros del trading. Por ejemplo, tenemos aquí un microlote, quiere decir en unidades 0.01. En un rango de 0.01 a 0.09 se considera un microlote. Correcto. Un mini lote en una unidad de 0.1, en un rango que puede ir desde el 0.10 al 0.90. Y un lote estándar en unidades representa a 1 y puede ir de 1.0 a mayor de 10.000. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuánto de dinero sé que estoy ganando o perdiendo? Aquí ya vamos a entrar a ver cuánto dinero puedes estar ganando o cuánto dinero puedes estar perdiendo de acuerdo a los lotes y a los pips que ha variado el mercado. Entonces, calculando ganancias o pérdidas con el lotaje. Tenemos aquí, un pip equivale a, en un microlote, un pip valdría 0.10 unidades monetarias de la divisa cotizada. Esto, para que sea más sencillo de entender, sería 0.10 dólares. Un mini lote, un pip en un mini lote representaría a una unidad monetaria de la divisa cotizada. Quiere decir $1 prácticamente. En un lote, un pip
representaría a 10 unidades monetarias de la divisa cotizada. Quiere decir 10 dólares. Y 10 lotes, 100 unidades monetarias de la divisa cotizada. Que quiere decir 100 dólares. Entonces, tenemos aquí el ejemplo para poder realizarlo. 30 pips a 0.30 en la divisa, en el par de divisas AUD JPY, ¿cuánto sería? Vamos a calcularlo. Es muy sencillo. Primero tenemos que identificar a qué tipo de lotaje pertenece este 0.30. A ver, yo te pregunto, te voy a dar 10 segundos para que lo puedas analizar. ¿A qué tipo de lotaje representaría 0.30? A un mini lote, ¿verdad? Claro, esto representaría a esto sería un mini lote. Correcto. Un mini lote, ¿de qué rango a qué rango varía? De 0.10 a 0.90. Perfecto. Entonces aquí tenemos un mini lote. Para poder ver cuántos pips representa este lotaje, en dinero, claro, obviamente. Entonces nos dirigimos acá. Este es un mini lote. Un mini lote equivale a una unidad monetaria de la divisa cotizada, que sería $1. Entonces, por regla de 3 simple, hacemos el ejercicio. 30 pips. Si un pip equivale a $1, 30 pips, ¿a cuánto equivale? 30 pips, ¿a cuántos dólares? Simple. X valdría $30. Correcto. Pero aquí estamos hablando de 0.10 en lotaje. Pero en el ejemplo nos dice 0.30. Entonces, estos $30 lo tendríamos que multiplicar por ¿cuánto? Por 3. Eso sería igual a $90. Entonces, 30 pips en la divisa AUD JPY a un lotaje de 0.30, ¿cuánto sería? $90. Tan simple como eso. Tarea para que puedas practicar. Te voy a dejar estas 6 operaciones para que tú puedas ver cuántos dólares representan estas 6 operaciones. A los 10 primeros, de igual manera, que realicen las 10 operaciones y pongan sus resultados en la caja de comentarios, les voy a hacer un sorteo para una media beca de la Academia Real Profit, donde vas a aprender desde cero el trading, ya sea en binarias, ya sea en forex. Así que agarrar papel y lapicero para que puedas iniciar a hacer tus ejercicios. Bien, llegamos al final. Muchas gracias por quedarte a ver el video hasta esta parte. Espero que te haya servido todo este concepto básico en el trading para que puedas realizar tus operaciones de manera muy asertiva y puedas entender en qué momento estás ganando o estás perdiendo en el mercado. Te agradecería si me regalas un like en este video, te suscribes al canal y activas la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que subo nuevos videos. Esto sería todo de mi parte. Te deseo muchos éxitos y que tengas buena riqueza financiera. Chao, chao.